Un gusto de saludarlos, hermanos. Un gusto de estar aquí en Santa Teresita Radio, en este programa de Vida de Cielo aquí en la Tierra, martes a martes. Demos gracias a Dios. Soy Carla Lombardi y vamos continuando con nuestra programación, que ahora veremos un tema muy bello, muy bonito y sobre todo que nos dispone para poder entrar al abandono total en Dios y saber cómo nos abandonamos. Bueno, pues antes de iniciar con este hermoso tema, pues agradezco mucho a todos los que se conectan en vivo en nuestro chat, también los que nos escucharán después y a todos los que se conectan también fuera de nuestro chat, que sabemos que también muchos radioescuchas están presentes. Bueno, pues antes de comenzar, ¿qué les parece, hermanos? Vamos a disponernos a hacer una hermosa oración, un giro de amor, de reparación a nuestro amado Señor, para que consagrarle este programa a nuestro Rey del Universo. Vamos consagrándonos a Él porque precisamente es a Él a quien tenemos que conocer desde la divina voluntad. Tenemos que abandonarnos en Él. Y hoy vamos a disponernos a comprender lo que es la dimensión del santo abandono. Y por eso vamos el día de ahora a poner este programa, estas palabras que se dirán a todos los radioescuchas que están escuchando este programa en este momento. Vamos poniéndolos en el corazón de Jesús para que todos ahí en la voluntad podamos recibir su amor, en esa hoguera de amor divino, para que queme nuestra voluntad humana y nos haga resurgir en la voluntad divina. Digamos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Oh Jesús, Rey de Reyes, Dios de bondad, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te adoro, te amo, te doy gracias, glorifico tu santísima voluntad que emana de tu omnipotencia, que es guiada por tu sabiduría y acompañada de tu bondad y de tu amor. Por donde quiera y en todo momento, sea en la alegría que en el dolor, tu santísima voluntad, tu divino amor, sean la estrella que admiro, la ley que me gobierna, el aire que respiro, el palpitar de mi corazón, la sustancia, o mejor, la vida de mi vida. Con esta finalidad, uno todas mis oraciones y mis acciones a las tuyas, toda mi vida a la tuya, y además a la de la Santísima Virgen María, a la de San José y a la de todos los elegidos que ha habido, que hay y que vendrán, con todo el bien pasado, presente y futuro, real y posible, en el cielo y en la tierra. Yo me consagro y me entrego totalmente, cuanto tengo, cuanto soy, cuanto me pertenece, a quienes quiero, mi vida, mi muerte, mi eternidad, todo lo que has creado y crearás, a tu suprema voluntad, a tu infinito amor, y te pido, oh sabiduría infinita, que me inscribas con caracteres imborrables en tu corazón adorable, cual ardiente y celoso Hijo de tu divina voluntad, de tu purísimo amor. Yo hago este ofrecimiento y entrega en la potencia del Padre, en la sabiduría del Hijo y en la virtud del Espíritu Santo, a nombre mío y a nombre de todas las criaturas, para obtener que venga y que se extienda el reino de la divina voluntad
de tu divino amor sobre la tierra. Amén. Así sea, hermanos, que se extienda el reino de la divina voluntad en todas las almas. Bueno, pero sabemos que para que llegue ese momento en el que se extienda como ese fuego de amor que va a quemar en amor divino a todas las almas, en esa hoguera, en ese fuego ardiente que tanto quiere nuestro Señor que ya arda en nuestros corazones, es necesario que nosotros comencemos a conocer a Dios. El conocimiento de Dios es el punto clave para que nosotros podamos conocer el amor, conocer la verdadera vida, la voluntad, pero sobre todo conocer la verdad ante tantas voces falsas que nos rodean. Hoy es tiempo de conocer la verdad y solamente hay una sola verdad, que es la de Dios, porque solamente en Él nosotros hemos nacido, en Él nosotros nos ha concebido, solamente de Él hemos salido, de su seno paterno, nuestro amado Padre Dios, que nos ha hecho solamente para su reino. Por eso solamente hay una verdad. ¿Y la verdad cuál es? La verdad está en los evangelios que nos llevan a la salvación, pero también la verdad está en esta revelación privada que no ha sido hecha solamente para unos cuantos, sino para toda su iglesia, que es la revelación que se le ha dado a Luisa, en el cual explica completamente toda la obra de la redención, todo lo que Jesús dijo ahí, todos los misterios divinos y todo lo que hay que descubrir de lo que Jesús nos deja para entrar a conocer el fruto completo de la vida divina. Por eso, hermanos, es necesario que ahora comprendamos cuál es este paso que tenemos que dar, que Dios, que Jesús en nosotros tiene que dar para que, claro, siempre y cuando estemos dispuestos a que nosotros demos este paso, para que nosotros podamos vivir la plenitud del don divino. Y este paso es el abandono. Ante tantas cosas que suceden en este mundo, es muy importante que nosotros empecemos a abandonarnos en Dios. Porque no hay más, hermanos, solamente abandonarnos en su amor nos hará tomar las decisiones correctas ante tanta incertidumbre que nos rodea. El amor a Dios, el conocimiento a Él, será el único sostén para que nosotros podamos decidir con claridad el rumbo de nuestra vida, que debe ser guiada solamente en Dios y para Dios. Ya no hay tiempo, hermanos, ya no hay tiempo para poder pensar en nosotros mismos. No, hoy es tiempo de pensar solo en Dios. Que todas las actividades de mi día a día, de mis actividades cotidianas, de mis obligaciones, tanto como aquello que nosotros tenemos como actividad cotidianamente, debe de estar completamente con una sola intención: amar a Dios en todo. Ya no tener el interés personal de hacer nuestra propia voluntad o nuestro propio querer, o empezar aquellos planes en donde tenemos grandes proyectos. Hermanos, es tiempo de amar a Dios, de empezar a poner todo en sus manos, de empezar a soltar lo que tenemos para poder mirar en todo lo que hacemos solamente a Dios, porque hemos sido hechos solamente por Él, para vivir en Él. Hoy veremos el tema del santo abandono, pero tenemos que saber cómo abandonarnos en esta divina voluntad.
Y Jesús, a través de los volúmenes de cielo, de estos volúmenes dictados por Jesús a Luisa Picarreta, nos da las pautas para que nosotros podamos entender distintas dimensiones de lo que es abandonarnos en Dios. Vamos ahora a hacer un recorrido de algunos pasajes de esta obra bellísima y vamos tomando nota de todo lo que Jesús nos va diciendo para dar estos pasos y ahora sí vivir completamente este santo abandono. Muy bien, porque tiene mucho que ver el alma para que nosotros podamos vivir esta plenitud y esto que nos está pidiendo ahora nuestro Señor. Abandonarnos en su corazón, abandonarnos en su divina voluntad, en su vida, junto con nuestra Madre Santísima, Claro y Luisa. Bien, primera actitud del alma, porque esto tiene que ver. Primero, las actitudes. La primera actitud que quiere Jesús de nosotros para que se cumpla el santo abandono, es decir, lo que Él desea de nosotros, pero también lo que Jesús permite de nosotros para que este santo abandono, para que nosotros podamos abandonarnos, porque para que nosotros podamos abandonarnos en Él tenemos que vivir el desapego, desapegarnos de todas las cosas que nos atan a este mundo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Jesús? Es decir, ¿cómo va a actuar Jesús? ¿Y cuáles son nuestras decisiones que tenemos que ir tomando? Primeramente, Jesús en el volumen 1 le dice a Luisa, lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. No quieras afligirte, sino quiero que estés como muerta entre mis brazos. Jesús le dice a Luisa, no sabes cuánto te amo y que todo lo que permito o por medio de las criaturas o por medio de los demonios o por medio mío directamente es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido. Entonces aquí, hermanos, vemos dos puntos importantes. Primero, Jesús nos exige algo, abandonarnos como si estuviéramos muertos entre sus brazos. ¿Qué significa esto? Significa que todas nuestras decisiones primero deben de pasar por la oración. Que todas nuestras decisiones primero deben de pasar por el interés de Jesús, no nuestro propio interés. Que todas nuestras decisiones deben de mirar a la divina voluntad, saber cuál es la misión que Dios me ha dado, la vocación que Dios me ha dado en la vida, para saber abandonarme en sus brazos y saber el siguiente paso. El siguiente paso significa que abandonarme como si estuviera muerto, significa que mi voluntad no tenga vida en mí, en mi propio querer. Es decir, que solamente me mueva la voluntad de Dios. Vamos dejando a Jesús actuar. Esta es la parte importante del abandono. Muchas veces nosotros nos adelantamos haciendo juicios, haciendo planes, pero Jesús va acomodando todo cuando es voluntad de Dios. Por eso Jesús dice que para poder llegar a este estado en donde yo pueda desapegarme de todo y hacer que Él mueva todo según su voluntad, haciendo lo que me corresponde a mí en el día a día, Jesús dice esto: yo lo que haré es que permitiré, fíjense bien, para que Jesús nos pueda ir desapegando de aquello que nos ata a este mundo. Permitiré que actúen las criaturas, que actúen los demonios, que actúe yo mismo, dice, por medio mío directamente, pero será para tu verdadero bien. Así que tengamos en cuenta algo, que
cuando nosotros nos disponemos a vivir este abandono, sin que nuestra voluntad tenga efecto, es muy importante que nosotros concibamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, mientras estemos en gracia de Dios, es para bien nuestro. No importa que sean cosas que para nosotros sean difíciles, esto es para bien nuestro. Pero ¿cómo tenemos que actuar? Jesús nos da una tercera recomendación. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación, que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. ¿Se fijan? No nos dijo Jesús vas a ser muy feliz en mis brazos. O sea, no nos dijo que no nos va a pasar nada. Nos dijo que para poder llegar a este estado de abandono como si fuéramos muertos en sus brazos, es decir, que Él solamente nos mueva, que no me mueva yo, sino que Él me mueva según su voluntad. Será que Dios permitirá que las cosas sucedan para desapegarme del mundo, pero también yo tengo que tomar de mi parte. Y esta parte que tengo que tomar es aprender la prudencia, es decir, usar este silencio profundo, siendo dócil y benigna con todos, con todos. Jesús dice aquí que las molestias de las criaturas no serán pocas. Las criaturas tratarán de molestarnos, pero Jesús nos está pidiendo que para que nuestra voluntad no reaccione, nos pide docilidad y nos pide prudencia. Dice que hagamos de nuestra vida un respiro y un pensamiento y un afecto fundidos en Jesús. Entonces este es nuestro primer entrenamiento, mirar en todo a Jesús. Por eso, en el volumen 1 también viene algo característico. Jesús le dice a Luisa qué actitud quiere que tomemos y de qué manera quiere que lo llevemos a cabo. Jesús le dice, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía. Perfecta conformidad a mi voluntad. ¿Cómo lo quiere? Un desapego absoluto de todas las cosas. Tanto que todo lo que es tierra, quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Muy bien, entonces, para que nosotros podamos unirnos a la voluntad de Dios, primero tenemos que mirar cuáles son todas estas cosas de la tierra que nos atan a este mundo. ¿Por qué? Porque nos pueden atar la economía, nos puede atar nuestro trabajo, nos puede atar el querer perseguir estar siempre con buena salud, nos puede atar algún querer humano en codependencia. ¿Qué nos ata a este mundo? Hasta nuestras propias pasiones. Y es aquí donde Jesús dice que todo aquello que nos une a esta tierra hay que tomarlo como estiércol, podredumbre, para que nosotros podamos desapegarnos. Pero Jesús le dice algo más. Dice, quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen
y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque esto podría ser un estorbo a tu mente. Míralo todo con santa indiferencia, sin pensar. Si eso te haría bien o mal, sométete a la voluntad de algunos de los demás. Fíjense, hermanos, esto es clave para que nuestra voluntad empiece a ser dócil. La pobreza de la que habla aquí Jesús no está hablando de una pobreza física, ¿sí? Sino que está hablando de que nosotros empecemos a tener solo necesidad de Dios, no de nadie más, ni de nada más. ¿Cuántas veces nuestra vida está llena de lujos, de comodidades? Pero ¿cuántas veces Jesús vivió de esa manera? En ningún momento. Jesús dice esto, que solamente quiere que nosotros tengamos un espíritu de pobreza. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el espíritu de pobreza? Significa que todo lo que Dios nos dé en el día a día, todo lo que nos pase, lo que nos dé en el día a día, tenemos que agradecerlo. Si las cosas no sucedieron como nosotros esperábamos, gracias Jesús, porque todo torna para bien de mi alma. Gracias Jesús porque no se me dio esto. Gracias Jesús porque sí se me dio. Gracias Jesús por este dolor que tengo. Gracias Jesús por todo. Esto es agradecer en todo, sabiendo que todo ocurre según la voluntad de Dios. Esto es, hermanos, no desear nada de la tierra, solamente desear las cosas de Dios. ¿Cómo estamos en esto? ¿Cuántas cosas están en nuestra mente que desea nuestro corazón y simplemente son cosas de la tierra? ¿Qué tantas cosas desea nuestro corazón y que las perseguimos? Las perseguimos de tal manera que se vuelven un objetivo o un sentido para nuestra vida. Y una vez que se adquieren, la felicidad es efímera, hermanos. Por eso Jesús quiere que todas las actividades que hagamos en nuestro día estén concentradas en Él, sabiendo que el único deseo será contentar a nuestro amado Dios. Otra característica importante para poder vivir los primeros pasos del santo abandono. Jesús le dice a Luisa, destruye el propio querer, el propio ser, y para que adquiera el ser divino. Y esto lo dice en el volumen 8, junio 23 de 1907. Jesús le dice a Luisa, hija mía, el acto más bello y que más agrada es el abandono en mi voluntad. Pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Si el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser, en cambio, el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Entonces el alma, con abandonarse en mi voluntad, me da más honor, porque me da todo lo que yo puedo exigir de la criatura, y vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido, y el alma readquiere lo único que debería de readquirir, a Dios, con todos los bienes que el mismo Dios posee. Fíjense, hermanos, qué belleza. Aquí nos da Jesús otras pautas que vienen en este volumen, que son, les digo, los primeros pasos para poder comprender el abandono, el santo abandono. Que no
que no se recuerde la existencia del propio ser. Es decir, lo que Jesús quiere es que el ser divino sea lo único que nosotros recordemos. Esto es abandonarnos como si estuviéramos muertos, hermanos. No recordar la existencia del propio ser es simplemente una cosa: no quejarte de nada ni de nadie. Esto es porque en el momento en que nos quejamos estamos recordando nuestro propio ser. Estamos recordando que nos duele aquello, que quisiéramos esto, que quisiéramos aquello. Estamos anhelando cosas humanas. Jesús dice que no recordar que existe nuestro ser, para que sea solo el ser divino el que recordemos, que es lo único que tiene que mover el alma. Por eso Jesús le dice a Luisa que para que el propio ser no pueda sentirse, Jesús lo que tiene que hacer es darnos sus bienes. Pero Él no puede darnos sus bienes divinos si nosotros no nos disponemos a recibirlo. Por eso, el primer paso es tomar en cuenta cuáles son estas cosas de la tierra, cuáles son estas cosas que normalmente están determinadas por mis gustos, por mis ideales, y saber interpretarlos y decir, ¿cuál es esta intención que tengo para llegar a este plan? Hasta de prácticas santas, estas prácticas santas que tienen que ver con las prácticas religiosas. Por ejemplo, aquellas personas que deciden hacer un ayuno prolongado y que en estos ayunos ponen intenciones para liberarse, ¿Cuál es una intención? Son intenciones humanas, en donde están recordando su propio ser. No hay una intención divina. Tan solo con hacer un sacrificio para poder adquirir una virtud, esto ya también es recordar el propio ser, porque las quieres recordar para ti mismo. Jesús dice, yo quiero que destruyas esa parte, que destruyas ese querer resaltar tu propio ser, para que ahora el ser divino pueda venir a reinar en tu propio ser. Es decir, no recordar más tus pasiones, tus ataduras, tus miedos, tus penas, sino todo tener concentrado nuestra vida en Dios. Y ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Jesús le dice a Luisa que una de las primeras cosas para que nosotros podamos abandonarnos, para poder destruir este ser, mirarnos a nuestro propio ser, es no hacer reflexiones de nosotros mismos. ¿Qué significa esto de reflexionar? No significa que no hagamos un pensamiento para poder mejorar las cosas, porque la reflexión nos ayuda a mejorar mucho las cosas cuando reflexionamos la palabra de Dios. No, la reflexión de nosotros mismos significa que no nos volteemos a ver a nosotros mismos constantemente. Eso significa cuando Jesús dice, no reflexiones en ti mismo. Solo piensa en Jesús, en amarlo. Así le dice Jesús a Luisa en el volumen 11. Fíjense bien, le dice, no puedo dejarte, hija mía, porque tú no haces ninguna reflexión sobre ti misma, ni tomas algún cuidado de ti. Las reflexiones, ¿qué son las reflexiones? Ahí va, son los cuidados personales, aún sobre el bien. Para quien me ama de verdad, son tantos vacíos que forma al amor. Por tanto, mi vida no llena toda el alma,
estoy como al margen, en un rincón, y me dan así la ocasión de darme mis escapadas. En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los cuidados propios y piensa solo en amarme y toma cuidado solo de mí, yo lo lleno todo. No hay punto de su vida en que no encuentre la mía, y queriendo darme mis escapadas, debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. Fíjense bien, nosotros no podemos destruir a Jesús, jamás. Ahí está, pero está en el dolor, está abandonado. Cada vez que nosotros pensamos en nosotros mismos, pensamos en tener estas disposiciones para poder sanar miles de cosas. Jesús dice, yo lo haré. Abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta, y yo te sanaré tu vida. Tú solo disponte a leer, a saber leer mi actuar en tu vida cotidiana. Tú solamente agradece por todo lo que te viene, sea para ti bueno o sea para ti malo. Yo solamente quiero que no te mires a ti, que no cuides tanto tu propio ser, sino que mires más el ser divino. Jesús le dice a Luisa cuál es la clave para que nosotros podamos llegar a poder quitar estas reflexiones personales, a quitarle esta mirada en la tierra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a que nuestras prácticas religiosas no lleguen a ser también estos estorbos en nuestras mentes, porque tenemos intenciones humanas, esas intenciones que solamente tienen que ver con un bienestar personal, hasta de la misma liberación? Jesús dice esto: el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta el alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen más, me miran más divinas, se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Entonces aquí Jesús nos muestra algo, que hay reflexiones que son buenas y reflexiones que son malas. Las reflexiones que son buenas son aquellas que reflexionamos en Jesús, que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque Jesús en mí me quiere abandonado en Él, abandonada en Él. Sí, vamos a suponer algo muy concreto. Sucede que yo tengo una obsesión por mi trabajo y que siento que si no trabajo no voy a obtener el dinero suficiente para que yo pueda sostener a los miembros de mi familia. ¿Qué sucede? Jesús le dice, hija, hijo, no es ahí donde yo quiero que tú pongas toda tu voluntad, toda tu energía, toda tu memoria. No. Veo que tienes un apego al trabajo y sucede que te bajan de puesto, o que no te dan el aumento, o que a lo mejor pudieras perder hasta el trabajo. ¿Qué es cuando suceden estas cosas? ¿Te vas a preocupar? ¿Te vas a mirar el mañana y vas a decir qué va a ser ahora de mi familia? No, sino que simplemente vamos a agradecer a Dios y vamos a decir, gracias Jesús, porque me estás enseñando a que yo tengo que confiar en ti y no en mi trabajo. Me estás desapegando de aquello que estoy bien apegado, que es los éxitos de mi trabajo, los reconocimientos de mis jefes, de mis coordinadores.
de mis clientes, no sé en qué trabajo sea. Pero ahora me estás enseñando a que nada de eso vale la pena, sino que solamente en ti puedo esperarlo todo. ¿Y qué va a pasar? No te vas a preocupar, porque sabes que tu verdadero esposo es aquel quien te creó, que tu verdadero padre es aquel quien te está mirando. Y cuando tú aceptas eso que te está sucediendo con amor, ¿qué vas a decir? Fiat Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Me abandono en ti. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Sucede lo inesperado. Lo inesperado es que Jesús actúa, porque ténganlo por seguro, que sin comer Jesús no nos deja, porque hemos aprendido a decir fiat y a mirarlo a Él en esa situación. Por eso, hermanos, es el momento de abandonarnos. Jesús dice en el volumen 12, julio 2 de 1918, que la criatura tiene la decisión para abandonarse. No es propiamente Dios quien nos va a llevar a este estado del abandono, sino que Dios lo que va a hacer es hacer que nuestra vida confluya para que nosotros nos dispongamos a abandonarnos. Pero es nuestra decisión. Nuestra decisión consiste en dar el paso para poder decir, sí, Jesús, lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Le dice así: hija mía, se necesita gran abandono en mí, y a medida que el alma se abandona en mí, así yo me abandono en ella. Y llenándola de mí, hago yo mismo lo que ella debe hacer para mí. Pero si no se abandona en mí, entonces lo que hace queda fijado en ella, no en mí, y siente el obrar de la criatura lleno de imperfecciones y miserias, lo que no podrá agradarme. Entonces la clave es esta: la decisión primero la toma la criatura. Hemos pensado que es al revés, ¿verdad, hermanos? Hemos pensado que primero Dios dispone las cosas para que hagamos nosotros las cosas. Ciertamente Dios las dispone, pero la decisión es de la criatura. En la medida en que la criatura decide abandonarse, según lo que nos pase en el día a día, mirando en todo a Dios, agradeciendo porque nos está desapegando de aquel querer humano, de aquella obsesión o aquella pasión o aquel plan que teníamos, que pensábamos que allí estaba nuestra vida completa. En la medida en que nos va desapegando esas cosas para saber que solamente en Dios somos, nos movemos y existimos, en la medida en que pase eso, hermanos, Dios va abandonándose en nosotros. Es decir, va poniendo su vida en nosotros, nos va ensanchando de sus bienes, va colocando en nosotros su vida divina. Se abandona en nosotros, porque Dios también confía en la criatura en la cual se abandona en Dios. Por eso tenemos que saber cuáles son estas señales para saber si nosotros hemos dado o hemos decidido correctamente en nuestra vida. ¿Cuáles son estas señales que nos ayudarán a distinguir si verdaderamente Dios se está extendiendo en nosotros, se está abandonando en nosotros, o si nosotros verdaderamente estamos decidiéndonos a desapegarnos de las cosas de la tierra? Porque si quiero vivir el cielo en la tierra, es necesario que me desapegue de la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay nada humano, no hay nada terreno. En el cielo no tenemos ni siquiera tenemos nuestras relaciones familiares. Todos somos hermanos. Los papás que tenemos aquí en la tierra
serán nuestros hermanos porque estaremos todos vinculados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, unidos a una sola cabeza, Cristo Jesús, viviendo en nuestra vida. Por eso, hermanos, si nada existe de lo que está aquí abajo, ni terrenos, ni propiedades, ni casas, ni trabajos de los que tenemos aquí en la tierra, ni dinero, ni nada, si nada existe, ni siquiera los quereres humanos existirán, ¿por qué nos aferremos a ellos? Por eso es momento de saber si hemos tomado las decisiones correctas para saber si nos hemos abandonado. ¿Cuáles son estas señales correctas, señales de abandono? Primeramente, Jesús le dice a Luisa que la primera señal para saber si yo estoy abandonado, si estamos abandonados, es el reposo y la paz en cualquier situación de nuestra vida, por más difícil que sea. El reposo y la paz. El reposo y la paz en una situación difícil. El reposo y la paz cuando tienes que tomar una decisión para tu vida, que no te quita el sueño, ni estás angustiado, ni estás enojado, ni estás de mal humor, no, sino que hay una paz en tu corazón. Jesús le dice a Luisa, ¿de qué temes? Abandónate en mí, y quedarás circundada por mí como dentro de un círculo, de manera que si vienen los enemigos, las ocasiones, los peligros, tendrán que vérselas conmigo y no contigo, y yo responderé por ti. El verdadero abandono en mí es reposo para el alma y trabajo para mí. Y si el alma está inquieta, significa que no está abandonada en mí. Justa pena para quien quiere vivir en sí misma es la inquietud, haciéndome a mí una gran afrenta y a ella un gran daño. Entonces, aquí está la diferencia. Señal de abandono, la paz. Señal que se está extendiendo Jesús, que estamos aprendiendo a decir el fiat, que estamos arrojándonos en sus brazos divinos. Señal que no estamos abandonados, el alma que está inquieta. Pero a lo mejor podemos decir que podemos vivir una inquietud momentánea para después reaccionar y dar nuestro paso para abandonarnos. Muy bien, no importa. No importa si es un momentito y luego reaccionamos y decimos perdón Jesús, fiat, y arrojarnos en los brazos de Dios. Pero si nuestra inquietud, hermanos, es constante, y esa inquietud nos lleva a esa depresión en la que esa enfermedad social, porque es una enfermedad del mundo ahorita, esta depresión está inquietando el alma porque no se cumple lo que tanto deseas, porque no tienes lo que deseas, porque te crees insignificante y no te reconoces hija de Dios. Si estás constantemente en esa inquietud, es señal de que no estás abandonado en Dios y que nuestro amado Dios te extiende los brazos para que retornes, para que te decidas a retornar a Jesús y que nada ni nadie te quite la paz y te turbe, porque saber que Dios acomoda todo para bien del alma. Entonces, hermanos, si la inquietud es más, significa que nosotros hacemos llorar a nuestro Jesús dentro de nuestra alma, porque es imposible destruir el ser divino en nuestra alma. Ahí está, pero está inanimado, es decir, no está en movimiento, lo tenemos crucificado. Por eso la paz es señal de que Dios se extiende en el alma. Bueno, entonces, ninguna turbación.
debe de entrar en nuestra vida, sino como Jesús le dice a Luisa en el volumen 13, octubre 18 de 1921. Lo que nos va a llevar a ese estado de paz pleno es el pensamiento en Jesús. Este pensamiento de Jesús constante en mi vida, en cada acto, estar hablando con Él en cada momento de mi vida, orando, girando, platicando, haciéndolo cómplice de nuestras propias decisiones, porque sabemos que es Jesús quien lo hace en nosotros. Dialogando, nos tendremos cuando el alma adquiere ese pensamiento en Jesús constante en su adintra. Esto le da el derecho a la paz. Así Jesús le dice a Luisa, le dice: la turbación no es otra cosa que falta de abandono en mí. Y yo te quiero tan abandonada en mis brazos que ni siquiera un pensamiento debes de tener de ti misma. Yo pensaré en todo. No temas. Tu Jesús no puede hacer menos que tomar cuidado de ti, tenerte defendida de todos. Me cuesta mucho, mucho. He puesto en ti. Solo yo tengo derecho sobre ti. Entonces, si los derechos son míos, la custodia será toda mía. Por esto, estate en paz y no temas. Este debe ser, hermanos, lo que tenemos que concentrarnos. Porque cuántas distracciones hay ahorita en este mundo. Distracciones, que gente que piensa en lo que va a comer, en que hay que guardar de comida, en que hay que ver un refugio, que hay que ver aquí, que hay que ver allá. Hermanos, esto nos quita la paz. Nuestro verdadero pensamiento y nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero alimento debe de estar en Jesús. Por eso Jesús le dice a Luisa que las almas que vivirán en la divina voluntad, sobre todo en estos tiempos, serán muy pocas. ¿Por qué? Porque llegar a este nivel de abandono en Dios implica dejarlo todo, dejar todos nuestros pensamientos atados a nuestras preocupaciones. Es Jesús quien hará retornar a tus hijos al redil de la voluntad de Dios si tú te abandonas. Es Jesús quien acomodará todo mientras tú hagas tus obligaciones cotidianas en tu día a día. Y Jesús acomodará todo en tu vida. Solamente hay que saber decir fiat. Y si Dios nos comparte el sufrir de la cruz, aprendamos el fiat, hermanos, porque ahí Jesús quiere que lo miremos para rehacer, reparar, purificar, extender su reino. Entonces, vamos viendo cuál es otra señal de la que Jesús nos comparte para que nosotros podamos vivir el santo abandono. Y esa otra señal es no sentir gusto de nada de la tierra, sino que el único gusto que debemos de tener es de las cosas de Dios. Miren, esta señal se va a ir adquiriendo en la medida en que nosotros vayamos conociendo a Dios en la obra de la divina voluntad. En la medida en que nosotros vamos conociendo las verdades divinas, vamos viviendo esta vida divina, cumpliendo sus verdades en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros actos, nuestro gusto será purificado, nuestro paladar será purificado, para que solamente Dios ponga su gracia y nos gusten nada más y nos hagan felices ese encuentro con Dios en nuestro interior, en nuestros actos cotidianos, en nuestro adintra. Por eso Jesús le dice a Luisa: hija mía, la señal de que no hay nada de mal
y que el interior del alma está todo lleno de Dios, es que nada le haya quedado que no sea todo mío, y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella, no siente más gusto de nada, sino que su gusto es solo por mí y de mí. Y no solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de las cosas santas, de personas piadosas, de funciones, de música, etcétera. Todo para ella es frío, indiferente, y como cosas que no le pertenecen. Y la razón es natural. Si el alma está toda llena de mí, entonces está llena también de mis gustos. El gusto es mío, es el suyo. Los demás gustos no encuentran lugar donde ponerse. Por eso, por cuán bellos puedan ser, para el alma no tienen ningún atractivo. Más bien, para ella están como muertos. En cambio, el alma, que no es toda mía, está vacía. Y a medida que las cosas le circundan, así siente en ella tantos gustos, si son cosas que le agradan, si son cosas que no le agradan, siente disgustos. Hermanos, ¿cómo están nuestros gustos, nuestros disgustos? Esto no significa que nosotros nos limitemos a no vivir las cosas de la tierra, sino que si en la familia, por ejemplo, deciden ir a lo mejor a la playa, y a lo mejor tu gusto es estar toda en Jesús, quedarte para vivir ese encuentro con Jesús, bueno, tampoco despreciar esa ida a la playa, esa vacación, sino que saber que si no vas, bendito sea Dios. Si vas, también bendito sea Dios. A ti lo único que te va a interesar es vivir tu encuentro con Jesús, estés en la playa o no estés, dentro de tu corazón. Porque ahí no importa en qué lugar estés, no importa en qué comida comas, no importa qué gusto haya de las cosas del mundo. Aquí lo más importante es que tú puedas vivir en tu interior ese encuentro divino, que es el único gusto que tendrá tu alma. Si hay disgustos en nuestra alma, significa que hay algo ahí, hay un vacío de amor que requiere de ser llenado con las verdades del cielo, requiere de ser llenado con la luz del abandono. Por eso, yo te invito, hermanos, a vivir la plenitud de estas verdades, a vivir la plenitud del alma dándose constantemente, dándose en esta plenitud de amor. Si el alma no se da constantemente, difícilmente podrá vivir el arrojo del alma en los brazos de Dios. Y esta es otra señal más. La señal en cuanto al alma que siente este vacío, estos disgustos, estas penas, estas preocupaciones, este mirarse a sí misma. Jesús le dice a Luisa, es una señal de un no abandono, porque tiene puertas y ventanas abiertas que deja entrar las cosas del mundo. Así le dice Jesús en el volumen 16, febrero 10 de 1924, le dice: para el alma que vive en mi voluntad y no está del todo abandonada en ella, las reflexiones propias, los cuidados de sí misma, los temores, las turbaciones, no son otra cosa que ventanas, balcones, portones que se forman en mi voluntad y que saliendo frecuentemente está obligada a ver y sentir las miserias de la voluntad humana. Y como las miserias son propiedad suya y las riquezas de mi voluntad son mías, se apega más a las miserias que a las riquezas. Entonces no tomará amor
ni gustará qué significa vivir en mi querer, y habiéndose formado el portón, un día, el otro día se irá para vivir en el miserable tugurio de su voluntad. Mira entonces cómo es necesario el pleno abandono en mí para vivir en mi voluntad. Ella no tiene necesidad de las miserias de la voluntad humana. La quiere para que viva junto con ella, bella como la hizo salir de su seno, sin el miserable ajuar que se ha formado en el exilio de su vida. De otra manera habría disparidad que daría dolor a la mía e infelicidad a la voluntad humana. Mira cómo es necesario hacer entender que se necesita el pleno abandono para poder vivir en mi voluntad. Esto es, hermanos, ¿cuántas puertas, balcones, ventanas tenemos todavía abiertos? Porque dejamos entrar las cosas de la tierra, las miserias humanas. ¿Cuántas veces hemos mirado y hemos reflexionado tanto en estas miserias humanas sin mirar a Jesús en nuestra vida y tenerlo en acto continuo, hablante, orante, en cada acto de nuestra vida? ¿Queremos adquirir las riquezas de la voluntad de Dios? Es necesario adquirirlas arrojándonos en los brazos de Jesús, mirando en todo vivir su voluntad. Jesús lo dice aquí 2 veces en este pasaje. Mira cómo es necesario entender que se necesita el pleno abandono para vivir en mi voluntad. Hagamos, hermanos, un recuento de cuáles son estas ventanas abiertas y decidamos cerrarlas. Es momento, hermanos, de ya no vivir de las cosas de la tierra, ni de las prácticas santas que nos han caracterizado en nuestra vida religiosa. Vivamos del querer de Dios, vivamos de la Santa Misa, alimentémonos de cada acto en nuestra vida del cuerpo de Cristo, alimentémonos de su amor divino, alimentémonos de esta hostia santa que tanto está esperando a que lo hagamos vida. Arrojémonos en sus brazos y miremos en todo a Jesús, sabiendo que todo concurre para bien del alma. Bueno, hermanos, hay tanto que hablar de tanto abandono. Para el siguiente programa seguiremos hablando cuál es el siguiente paso para abandonarnos todavía más a la plenitud del santo abandono. Así que es importante que nosotros vayamos haciendo vida, no es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Decidámonos a vivir el santo abandono en su santísima y divinísima voluntad. Muchas gracias, hermanos. Se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra, aquí en Santa Teresita Radio. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Santa Teresita Radio, misionando con amor. Nos escuchamos el siguiente martes. Un abrazo.